Existe esta diferencia entre los científicos acerca de quién cree en Dios y quién no. Yo lo diré abiertamente, me siento muy cómodo diciéndolo. Yo creo en Dios. Sí, creo. Muchos expertos en la ciencia moderna afirman que todo debe tener una explicación. El cerebro es química, la mente es biología y Dios no es necesario. Pero uno de los neurocientíficos más influyentes de la actualidad acaba de quebrar este esquema. No solo dice que cree en Dios, sino que también afirma orar a Dios y que eso produce cambios en su vida. El neurocientífico Andrew Huberman no habla desde la religión ni expresa discursos emotivos, sino que es una persona que conoce el cerebro humano desde adentro y desde ese punto, desde la ciencia misma, expresa sus explicaciones. Y queda una pregunta ineludible. ¿Por qué lo que explica este neurocientífico no puede ser descartado tan fácilmente? Veamos cuáles son sus afirmaciones. Te he oído hablar del cerebro y de todo su funcionamiento, y eso me hizo pensar que cuando uno se detiene a considerar cómo funciona todo eso, te impulsa a hacer una pausa y preguntarte, ¿cómo podría surgir algo así en la naturaleza si no existe un creador? Aquí está la cuestión. Sabemos que los programas, es decir, los genes ADN, luego el ARN y después las proteínas. Y las proteínas son la parte activa, por así decirlo, donde dicen, crece aquí, no crezcas allá, conviértete en este tipo de célula de dopamina o de serotonina. Sabemos que esos mecanismos están increíblemente bien conservados desde ratones hasta humanos. Ahora bien, ciertas cosas ocurren en el cerebro humano que no ves en otras especies, como el desarrollo de las partes del cerebro involucradas en el contexto y especialmente en la planificación. Pero los sistemas de memoria, los que controlan las hormonas, la respiración y la frecuencia cardíaca, son muy similares. No exactamente iguales, pero muy similares. Bien, cuando comienzas a estudiar y a entender el desarrollo del cerebro como yo lo hice, o la neuroplasticidad o la dopamina, tienes que, no importa si eres ateo, agnóstico o creyente en un creador, dar un paso atrás y simplemente decir, wow, wow. Ahora bien, por supuesto, existe esta diferencia entre los científicos acerca de quién cree en Dios y quién no. Yo lo diré abiertamente, me siento muy cómodo diciéndolo. Yo creo en Dios. Sí, creo. Pienso que hay muchas cosas que la ciencia puede explicar, pero hay ciertas cosas que la ciencia no puede explicar. Incluso iré un paso más allá. Todos los elementos de la ciencia son completamente compatibles con la idea de que existe un Dios. Y no soy el primer científico en decir esto. Einstein creía en Dios. Carl Jung, uno de los más grandes psicólogos de todos los tiempos, claramente creía en Dios. Hay muchos científicos ateos y hay científicos agnósticos que simplemente no están seguros. En cuanto a mí, estoy en absoluto asombro ante la biología. Es simplemente increíble que estemos aquí sentados teniendo esta conversación. Es el lenguaje. Hay pequeñas ondas de sonido que estás percibiendo y entendiendo. Y pienso que el cerebro representa el punto más alto de lo increíble en términos de la biología. El corazón es interesante, el sistema inmunológico es interesante, el hígado es interesante, pero el cerebro es increíble. Quiero decir, piensa en la cantidad de diferentes maneras en que puedes mover tu cuerpo en comparación con otra especie. Piensa en lo que hiciste hoy. Piensa en lo que yo estaba intentando hacer hoy. Es espectacular. Piensa en la tecnología. Estas luces, los autos Tesla, las naves espaciales, el Internet. Es increíble y, sin embargo, tan real. Así que podríamos hablar un poco sobre cómo diré esto. En secreto, siempre he orado. Crecí en un hogar con religiones divididas. Mi familia es como las Naciones Unidas. Tenemos personas de Guatemala, Dinamarca, Argentina, Nueva York. Todas las distintas batallas políticas están en mi familia. Súper izquierda, súper derecha, libertarios, izquierdistas. Es una locura. Los días de acción de gracias pueden ser difíciles. Pero diré esto. Yo absolutamente oro. Me encanta la idea. Pero también lo que para mí es una creencia profunda, que es que no podemos controlar todo, no tenemos tanto control como pensamos, y que la magnificencia de la biología y la magnificencia de la naturaleza es imposible para mí concebir cómo eso podría surgir de otra manera. Simplemente es así. ¿Y tú a quién le oras? Eso es algo interesante, porque pienso en Dios, sí, así que absolutamente lo hago. De hecho, recientemente he comenzado a leer la Biblia de principio a fin. Siento que es mi deber aprender y, en cierto sentido, comparar el Antiguo y el Nuevo Testamento. Estoy realmente interesado en las historias.
pero también estoy fascinado por la historia de nosotros y la historia de todo. Así que sí, oro en voz alta por la mañana y a veces también en medio de la noche si me despierto. Y solo recientemente he comenzado a hacerlo con más frecuencia. ¿Te ha dado paz? Oh, Dios mío, me ha dado tanto, me ha dado paz. Y sabes, esto va a sonar extraño, y probablemente la gente dirá, ¿de qué estás hablando? Pero funciona, realmente funciona. Hay una manera en la que ciertas cosas con las que estaba luchando simplemente no podía resolverlas. No podía hacerlo, todo era interno y simplemente no podía resolverlo. ¿Cómo intentabas resolver esas cosas? ¿Buscabas tener una respuesta? Sí, disciplinarme a mí mismo. Quiero decir, no era como si yo fuera indisciplinado. Obviamente tengo mucha autodisciplina. Pero, ¿sabes? Siempre oraba y decía, quiero quitar mis defectos de carácter. Siempre quise tener una relación más profunda con Dios. Siempre quise eso. Y me preguntaba, ¿por qué no lo tengo? Bueno, claro, es como decir, quiero estar en forma. ¿Por qué no lo estoy? Porque no estás corriendo, no estás levantando pesas, no estás haciendo lo que corresponde. Era así. Y hubo un par de personas que seguían apareciendo en mi vida, y ellos lo hacían. Y era como, bueno, ora. Y sabes, he aprendido, y ciertamente trato de hacerlo, que gran parte de la oración consiste en escuchar, y gran parte de la oración consiste en pedir cosas o estar atento a ellas. Y luego 1 hora después o 2 días después, dices, espera. No ocurre necesariamente en el momento, igual que el ejercicio físico. No quiero comparar el ejercicio con la oración ni trivializarla al hacerlo, pero hay ciertos paralelos que son relevantes. Sí, es un trabajo constante, es un trabajo constante. Y de repente las cosas aparecen y dices, oh Dios mío, no puedo creerlo, eso tiene tanto sentido. Lo que está describiendo este neurocientífico es la ley bíblica milenaria que siempre estuvo presente, la ley de siembra y cosecha. Pero no es una simple ley impersonal, sino que es Dios obrando a través de estos principios que estableció en su palabra. Por ejemplo, en la palabra de Dios se te dice, busca y vas a encontrar. Se te dice, acércate a Dios y Dios se va a acercar a vos. Se dice en la Escritura también que nosotros tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre Dios porque Él es quien cuida de nosotros. Además, el apóstol Juan dice que si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el apóstol Pablo resume muy bien este principio diciendo, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. Pero esto no se trata de probar a Dios como si fuese un experimento científico, sino que se trata de reconocer como el primer paso para tener un cambio, así como el neurocientífico explicaba que tenía problemas en su carácter, problemas sobre disciplina y cuestiones que no podía resolver sino hasta que se entregó en oración a Dios. Así también quiero decirte que el primer paso es reconocer que sos un pecador que necesitas de la salvación en Cristo. Esta es la primera semilla que tenemos que sembrar para ser verdaderos hijos de Dios. Reconocer nuestros pecados, reconocer que necesitamos a un Salvador, necesitamos de la salvación en Cristo y que solo el Señor puede venir a darnos vida eterna, porque a causa de nuestros pecados merecemos la ira de Dios. Nuestros pecados nos esclavizan, pero si reconocemos que somos esclavos de nuestros pecados, que no podemos por nosotros mismos librarnos de la esclavitud misma del pecado y de la ira que conlleva, solamente cuando hacemos eso podremos salir, pero si no lo hacemos, nunca vamos a poder ser liberados de la esclavitud. En este sentido, la oración no debe ser vista como una técnica que produce resultados. La importancia del Evangelio, de ir a Dios en oración, en arrepentimiento y fe, creyendo que la vida, muerte y resurrección de Cristo puede pagar mi deuda, es de importancia eterna. Por eso hoy quiero rogarte delante de Dios y de parte de Dios que vayas al Señor en arrepentimiento y fe, que en el lugar donde estés, a solas, en intimidad, te pongas de rodillas y le pidas a Dios que perdone tus pecados. Él te va a escuchar y si vos te acercas a Él, Él se va a acercar a vos. Puede darte nueva vida, una vida verdadera y puede darte entrada al gozo del Señor. Si le pedís perdón en el nombre de Cristo, esto quiere decir confiando en que la vida, muerte y resurrección de Jesús pagó tu deuda y te da amplia entrada en el gozo del Señor. Fuera de Cristo no hay esperanza y solo nos espera un castigo eterno. Pero el Señor se acerca a quienes se acercan a Él.